Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en el programa de Sandra Peebles en América Radio. Le damos la bienvenida a Julio Schilling. Él es politólogo, escritor y director de Patria de Martí, un instituto dedicado a analizar temas de política, libertad y democracia, con especial énfasis en Cuba. ¿Qué tal? Bienvenido, Julio Schilling. Saludos, Sandra. Un placer estar contigo y con todo el gran equipo ahí en América Radio. Bueno, esta mañana vamos a hablar de otros temas. Sí tenemos algo muy importante y quiero empezar con eso, que es precisamente este simposio que usted creo que lidera o ha organizado, que se titula Estados Unidos versus el socialismo continental. Esto abre mañana mismo, ¿no? El jueves 25 de septiembre a las Correcto. 5:30, la Alianza Democrática junto con la Patria de Martí llevan a cabo el simposio Estados Unidos versus el socialismo continental en la biblioteca Westchester Regional, eso está en la 94 en Coral Way. Háblanos un poco acerca de qué lo lleva a crear este simposio para hablar de este tema tan crítico, especialmente para nuestra comunidad cubanoamericana. Es así, Sandra, y muchas gracias por esta oportunidad. Eh, Desde hace muchos años, demasiados años, los Estados Unidos, y esto ha sido un fenómeno bipartidista, no le ha dado la atención a América Latina que la región merece. Por alguna razón, eh, la clase política estadounidense ha mirado muchas veces en áreas, no solo en Europa, en áreas mucho más remotas, eh, considerando que sus intereses están desplegados más en otras áreas y sin embargo ha abandonado el patio. Entonces, mientras todo esto ha ocurrido, China comunista ha ocupado enormes espacios en América Latina, Rusia ha ocupado enormes espacios, Irán ha ocupado enormes espacios, el narcotráfico ya ha adquirido un carácter cuasi estatal donde en efecto tienes gobiernos y regímenes que están en contubernio con el narcotráfico. Podemos decir cómodamente que sin el socialismo continental el narcotráfico estaría muy complicado en cuanto a su existencia. Y cuando hablo de socialismo continental, no solo digo la dictadura en Cuba y sus colonias en Venezuela y Nicaragua, sino también el gobierno actual de México, el partido Morena, que fue una creación de la inteligencia castrista, el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno de Lula da Silva, el kirchnerismo, o sea, todo un continente donde hay un movimiento, el movimiento al socialismo de Bolivia, donde hay un movimiento, un partido de extrema izquierda, todos están vinculados simbióticamente con Cuba comunista. Entonces, el narcotráfico, los carteles de drogas, que no solo están en el negocio de la droga, están en el negocio de transportar personas para la entrada ilegal a los Estados Unidos, que ahora eso se ha frenado. Entonces, es importante que los Estados Unidos enfoque en América Latina, no solo en aras de querer ayudar a la causa justa de buscar vías de liberación en países que no son Julio, libres ahora. solo detengo porque la verdad que te quería interrumpir hace 10 oraciones porque quería no, compartir en esta conversación, porque es cierto que, y yo siempre hablo de esto, ¿no? Que yo siento que Estados Unidos no le pone para nada atención a lo que es la política latinoamericana y está ahí mismo y estamos viendo esas amenazas, como bien señalaste, pero en los últimos meses sí hemos visto que Estados Unidos está tratando de enfrentar esto y de una manera Correcto. muy vocal, muy obviamente con la presencia militar en el Caribe. Así que sí estamos viendo de cierta Correcto. manera una forma de abordar el tema, aunque sea por la parte del narcotráfico. Pero ¿por qué cree usted que continúan estos países en Latinoamérica apoyando sistemas socialistas? ¿Por qué Colombia, un país con tantas personas inteligentes, educadas, por qué votan a favor y ponen en el poder al señor Gustavo Petro, sabiendo su historial, pensando que iba a haber otra salida, pensando que iba a ser un cambio completo? ¿Entiendes ese? ¿Cómo no? Y hacia el punto que
mencionaste de la presencia de los Estados Unidos, de ese cambio, es precisamente donde yo quería ir y lo que da en sí razón de ser de este evento. Y tenemos que destacar, para entrar en esa pregunta muy importante que me hiciste, que el secretario de Estado Marco Rubio tiene muchísimo que ver con eso. O Claro, sea, es lo que me él desde imagino hace, yo. correcto, él desde hace tiempo eh, ha señalado acerca de la amenaza de seguridad nacional a los Estados Unidos de estos regímenes socialistas que están vinculados con el narcotráfico. Entonces, las movidas que estamos viendo son tienen el propósito expreso de frenar el narcotráfico, la entrada de drogas a los Estados Unidos y ya en los pronunciamientos públicos, que es muy importante que se hagan, ya el presidente Trump, incluso ayer en las Naciones Unidas, directamente, pues señalando al régimen de Maduro como un cómplice en el narcotráfico, menciona gangas vinculadas al poder político con el propósito de subvertir el orden en los Estados Unidos. Entonces esto es muy importante, pero la idea del evento, y después voy a la pregunta que me hiciste acerca de Petro y esa noción popular de por qué votan por figuras así, lo importante es que el gobierno de los Estados Unidos, y yo en lo personal sí creo que Marco Rubio lo tiene clarísimo, lo importante es que pueda convencer al gobierno de que el narcotráfico, la inmigración en masa, la relación que tienen con organizaciones de terrorismo doméstico en los Estados Unidos, que tiene el socialismo continental, principalmente Cuba, va a continuar y que la solución es en sí producir cambio de regímenes en Cuba, principalmente porque es la base, es el centro de subversión en todo el continente. Entonces, a través de ahí es que veremos la cesación de estas corrientes en el resto de América Latina. Cuba comunista es la base, es la fuente del mal que ocurre en este continente y es importante que tomen a consideración vías importantes, morales, para producir un cambio de régimen, porque lidiar con el narcotráfico sin ir a la fuente, la causa del mal, vía otro método de subvertir el orden en los Estados Unidos. Ahora, el punto, la pregunta que hace, ¿cómo es que pueblos votan por una figura como, por ejemplo, en este caso, Petro, que yo creo que es es un caso paradigmático porque es un individuo vinculado al terrorismo marxista, parte de una organización terrorista que asesinó, violó, cometió crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, estuvo alzado contra el orden democrático de Colombia, abandonar las armas a solicitud del tirano Fidel Castro cuando el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo se estaba gestando. Ese modelo básicamente fue un cambio de metodología para llegar al poder a raíz de la caída del comunismo soviético, de la cual, por ejemplo, surgió Hugo Chávez, de la cual surgió Kirchner, y todos estos movimientos de la izquierda extrema que llegaron al poder. Bueno, Petro fue el primer político colombiano en acatar esas órdenes de Castro. Entonces, ¿por qué votan? Bueno, esto es parte, Sandra, de tal vez uno de los defectos de la democracia, y yo creo que eso, el defecto en el sentido de que el tener la capacidad para votar es un arma de fuego, que puede ser letal cuando se comete un error craso al votar por un candidato que, si lograra hacer todas las cosas que quieren, acabaría con la democracia.
Claro, y estamos viendo Mucha, también un surgimiento, ¿no?, del izquierdismo aquí mismo en Estados Unidos, con mucha gente joven apoyando el Partido Demócrata Socialista, pero bueno, el que estudia esto y entiende sabe que eso es un camino hacia a un posible tiranía, una posible tiranía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí. El evento será mañana, 25 de septiembre, jueves, a las 5:30 en la biblioteca Westchester Regional Library. Ahí pueden llegar. ¿Hay que pagar entrada o es gratis? no, completamente gratuita. El estacionamiento también es gratis y se va a retransmitir en vivo para personas que no pueden llegar por la distancia. ¿Cómo Lo podemos pueden ver en la conectarnos? patriademartí.com. Lo van a poder ver en vivo y en directo. Y usted va a ser moderador. También contará con panelistas como Frank Rodríguez, economista Rafael Marrero, analista de economía y geopolítica, Alejandro Galguera, ¿sí? Quienes van a Correcto, debatir correcto. diferentes visiones sobre la influencia del socialismo. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti, Sandra. Siempre un placer tenerlo aquí en el programa. Cómo no, siempre a tu disposición. Bueno, amigos, cuando regresemos, vamos a hablar acerca de esta violencia política. ¿Qué está pasando?